La fantasía no nació en una torre, nació al calor del fuego, en palabras que se pasaban de boca en boca, en noches de tormenta y de silencio. Y entre todas esas historias, la mitología celta tiene algo especial. No te da mapas ni manuales, te da símbolos, visiones, ecos. Bienvenidos, yo soy Chepe Zurita y desde siempre estas historias me han encantado. Con el tiempo entendí por qué, porque ellas son un reflejo del mundo. Hoy quiero invitarte a un viaje, uno que atraviesa reinos, donde los héroes a veces fracasan, donde los dioses cambian de formas y donde los cuentos esconden verdades. Vamos a hablar del rey Arturo, de Tolkien y su Tierra Media, de bardos que tejían mundos con palabras, y de cómo todo eso sigue vivo en lo que vemos, leemos y escuchamos hoy. Si te gustan las leyendas antiguas y los reinos fantásticos, quédate. Esto es Reinos de Tinta y Fuego. Hablar de mitología celta es como intentar atrapar niebla con las manos. A diferencia de la mitología griega, donde todo es claro y bien definido, aquí todo es más difuso, pero al mismo tiempo es más mágico. Y eso es lo que a mí me encanta. No hay un panteón oficial, no hay templos grabados en piedra, no hay libros sagrados. Aquí hay fragmentos, ecos recogidos por bardos y druidas, historias que viajaron de boca en boca por generaciones. La cultura celta se extendió por toda Europa, desde Irlanda y Escocia hasta Galicia, Francia, el norte de Italia. Pero lo más rico y lo más profundo viene de Irlanda. Y aún ahí lo que queda son cuentos, leyendas, poemas, historias que sobrevivieron el paso del tiempo, la invasión romana, pero sobre todo el cristianismo. Cuando el cristianismo llegó a Irlanda, algo se quebró. Las viejas historias fueron reescritas por monjes que ya no podían ver a los dioses como dioses. Así que los transformaron. Los convirtieron en reyes, en personajes de fábula. Algunos hasta se volvieron demonios. Los nombres cambiaron, los papeles se distorsionaron, lo sagrado se volvió profano. Y sin embargo, algo sobrevivió. Porque hay historias que simplemente no se dejan borrar. Y en el corazón del mundo celta, la palabra era más poderosa que cualquier espada. Los bardos no eran simples músicos, eran guardianes de la memoria. Contaban historias, sí, pero también transmitían sabiduría, magia y sentido. Los druidas eran algo así como chamanes, sabios, jueces, consejeros de reyes y guías del mundo invisible. Lo que me encanta de esta mitología es que no era algo fijo, estaba viva. Era distinta con cada narrador, cambiante, sí, pero con alma. Y todo lo que tenemos hoy viene de esos ecos, ecos que incluso los monjes cristianos, sin quererlo, ayudaron a preservar. Cuando uno se adentra en este mundo, no se encuentra una historia con principio, desarrollo y final. Se encuentran muchas voces, muchos hilos, historias que se entrelazan como ramas de un árbol, y ese árbol sigue creciendo. Hoy lo conocemos a través de 4 grandes ciclos, 4 maneras distintas de mirar un mismo universo. Un universo lleno de magia, tragedia y humanidad. El primero de estos ciclos es el ciclo mitológico, el corazón de la antigua Irlanda. Es el relato del origen, de cómo llegaron los primeros pueblos, los primeros dioses, y cómo se tejió el destino de una isla que aún hoy parece viva con magia. Pero ¿quiénes eran estos primeros seres? Los protagonistas de este ciclo eran los Tuatha de Danann, que literal significa el pueblo de Dan. ¿Y quién es Danu?, te preguntarás. Y me encantaría poder responderte, pero lo cierto es que Danu es un misterio. No hay grandes relatos de ella, pero es una raíz muy profunda dentro de la mitología celta. Era una especie de figura primordial, una diosa, pero no una diosa como el rayo del fuego. Era más bien como la fuente, más cercana al viento, al agua o a la tierra.
más como la energía que da forma al mundo sin tener que explicarse a sí misma. Era más una presencia que un personaje. Y de ella nacen los Tuatha de Danann, seres poderosos, sabios, luminosos, que no eran del todo humanos, pero tampoco eran dioses en el sentido clásico. Eran algo más cercano, como si encarnaran la música, la medicina, la guerra, la belleza, todo eso que hace que el mundo esté vivo. Entre ellos había figuras que aún hoy nos siguen inspirando, como Dagda, padre de todos, dios de la abundancia, del conocimiento y del poder, o Brigid, su hija, guardiana del fuego, de la poesía y de la curación, o Morrigan, cambiante como la niebla, diosa de la guerra, de la muerte y del destino. Cuando los Tuatha llegaron a Irlanda, no lo hicieron con armas ni con mapas. Llegaron envueltos en nubes que oscurecieron el cielo durante 3 días. Y no venían con las manos vacías. Traían consigo 4 tesoros sagrados, cada uno cargado de poder y simbolismo. No eran simples objetos mágicos, eran representaciones vivas del equilibrio del mundo. La piedra de Fal, que gritaba cuando el verdadero rey la tocaba, la lanza de Luke, que nunca fallaba en el blanco, la espada de Nuada, que una vez desenvainada no podía ser derrotada, y el caldero de Dagda, que jamás se vaciaba. 4 objetos, 4 pilares: realeza, guerra, justicia y abundancia. Y con ellos comenzaría una nueva era. Para quedarse en Irlanda, los Tuatha tuvieron que pelear. Primero contra los Firbolg, después contra una raza monstruosa, caótica, nacida del mar y del inframundo, los Fomorianos, liderados por el brutal Balor, el del ojo maldito, cuyo ojo podía destruir ejércitos enteros con solo abrirse. En la segunda batalla de Mac Tuired, el joven dios Lugh, nieto del mismo Balor, lo enfrentó. Y en un acto trágico y poético, mató a su abuelo, liberando a su pueblo del yugo de la oscuridad. Este conflicto representa la lucha entre el orden y el caos, la renovación del mundo, el paso de una era a la otra. Eventualmente, los Tuatha fueron desplazados por los milesianos, humanos venidos de Galicia. En lugar de pelear, los Tuatha hicieron un trato y cedieron el mundo exterior y se retiraron a vivir bajo las colinas, a los montículos mágicos llamados Shi, en el gaélico, y desde ahí se transformarían en los Aes-Shi, que vienen siendo las hadas, los espíritus, los elfos que todavía están presentes en los cuentos populares. Así que no murieron, solo se transformaron. Si el ciclo mitológico nos hablaba de dioses, el ciclo de Ulster nos habla de héroes. Y no de héroes perfectos y gloriosos, sino de hombres rotos por la guerra, impulsados por la pasión, el orgullo y el destino. Este ciclo está centrado en el reino de Ulight, lo que hoy conocemos como Ulster, y su gran héroe, el incomparable y salvaje Cu-Chulainn. Cu-Chulainn no siempre se llamó así, su nombre era Setanta, y desde muy chico ya era diferente. Tenía una fuerza que no era normal, algo casi salvaje. Un día lo invitaron a un banquete en casa del herrero Culann, pero Setanta llegó tarde, y el perro guardián del herrero, una bestia gigante y brutal, lo atacó. Y Setanta lo mata así, con sus propias manos. Lo más loco de todo esto no es que matara al perro, es que, avergonzado, Culann va con el herrero y le confiesa que mató a su perro, y que hasta que no consiga otro, él se convertirá en su perro guardián. Desde entonces lo llaman Cu-Chulainn, que literalmente significa el perro de Culann. Pero Cu-Chulainn no era un guerrero cualquiera, tenía algo distinto. En combate entraba en una especie de trance o transformación que los antiguos llamaban Ristrat. Su cuerpo se retorcía, un ojo se le hundía, el otro se le salía, su pelo se volvía fuego y entonces se volvía imparable. Imagínate esto, un adolescente destruyendo ejércitos enteros. La historia más famosa de este ciclo es esta, que en lengua común es el robo del Tord de Kul.
Y sí, parece algo absurdo al principio pensar en una guerra enorme y sangrienta por un toro. Pero déjame contarte. Todo empieza con la reina Meg, que es una mujer poderosa y astuta, que un día se pone a comparar bienes con su marido. Y él tiene algo que ella no, un toro majestuoso y mágico. Y ella no soporta algo así, ella quiere el uno. Y se entera de que en Ulster hay un toro similar al de su marido, el toro de Cully. Así que decide tenerlo, cueste lo que cueste. Primero intenta comprarlo, pero cuando Cully se entera de que ella estaba dispuesta a robarlo de ser necesario, él decide echarse para atrás y tirar el trato. Y ahí es cuando empieza todo. La reina organiza un ejército gigante con aliados, campeones, criaturas. Y justo en ese momento, los guerreros de Ulster caen presas de una maldición que los deja fuera de combate por días. A casi todos, con excepción de uno, nuestro Hércules celta Cuchulainn, ese adolescente de 17 años con un temple de fuego y una fuerza sobrehumana. Y él solo planta cara a todo el ejército. Pero no lo hace a lo loco. Cuchulainn invoca un derecho antiguo, un combate singular, una tradición que obliga a que cada día un guerrero del ejército enemigo lo enfrente a duelo. Y así empieza un desfile de duelos mortales, uno por uno, día tras día, cada vez más difíciles, cada vez más sangrientos, pero los gana todos. Hay un día que marca a todos: el duelo contra Ferdiad, su mejor amigo, casi su hermano. Habían entrenado juntos, se conocían hasta el alma, y ahora estaban frente a frente, porque Ferdiad fue presionado, manipulado y convencido por Med para pelear. Y ninguno quería hacerlo. Pero lo hicieron. Pelearon durante 3 días. Usaron todas las armas, todos los hechizos, todas las técnicas que aprendieron juntos. Se hieren, se agotan, se rompen el corazón mientras se destruyen los cuerpos, hasta que al final Cuchulainn mata a Ferdiad. Y no celebra, lo llora, lo abraza y lo carga sobre sus hombros, y aún con el alma hecha pedazos sigue peleando. Latán no es solo una historia de espadas y orgullo, es un espejo de lo humano, el ego, la ambición, el destino, la pérdida. Y cómo a veces el precio de la gloria es insoportable. Cuchulainn no buscaba fama, no pedía templos ni canciones, solo defendía su tierra, porque nadie más podía hacerlo. Y aunque no ganó, fue quedándose más y más solo. Cuchulainn murió joven, traicionado, herido, agotado. Pero incluso al borde de la muerte, se ató con sus propias entrañas a una piedra, porque quería morir de pie, y que sus enemigos no supieran que ya había caído. Solo cuando un cuervo se postró en su hombro, supieron que el héroe de Ulster estaba muerto. El ciclo de Ulster es una epopeya de violencia, pasión, orgullo, tragedia. No viene a darte una enseñanza bonita, no hay finales felices, no hay dioses salvando el día, solo hay destino, sangre y una voluntad que se niega a rendirse. Cuchulainn no es un héroe de postal, es trágico, es brutal, es humano. Del rugido sangriento de Ulster pasamos a la melodía salvaje de los bosques, los campamentos y los cantos junto al fuego. El ciclo feniano, también llamado ciclo de Fin, nos lleva a una Irlanda más cercana al alma del pueblo. Una Irlanda donde los héroes no viven en palacios ni tronos, sino en la intemperie, entre las ramas y las leyendas que flotan en el aire húmedo del amanecer. En el centro de este ciclo está Fionn McConchill, hijo de un líder caído, criado en secreto y destinado a convertirse en el jefe de los Fina,
una banda élite de guerreros poetas. Sí, guerreros poetas. No solo eran soldados, eran cazadores, protectores, músicos y narradores. Hombres no solo entrenados para la batalla. Fionn creció oculto lejos de sus enemigos, y durante este tiempo fue entrenado por un sabio llamado Finnegas, quien durante años buscó un pez mágico, el salmón del conocimiento. Quien lo comiera obtendría toda la sabiduría del mundo. Cuando por fin lo atraparon, Finnegas se lo dio a Fionn para cocinarlo. Pero mientras lo asaba, una burbuja estalló y Fionn se quemó el dedo. Al chuparlo, absorbió la sabiduría del pez. Desde entonces, cada vez que Fionn necesitaba consejo, se chupaba el dedo y encontraba respuestas que nadie más podía ver. Un héroe guiado por el instinto y por la sabiduría. Los Finna no eran una guardia real, no respondían a reyes ni a castillos, eran otra cosa, algo entre caballeros errantes y forajidos con alma de noble. Vivían en los bosques, en los márgenes, seguían su propio código: proteger al pueblo, hacer justicia y honrar la memoria de los antiguos. Para ser uno de ellos no bastaba con ser fuerte, había que ser rápido, sabio y justo. En el fondo era eso: habilidad, agilidad, belleza y propósito, todo al mismo tiempo. Aunque este ciclo suena más aventurero y más libre, también está lleno de heridas. Una de las historias más conocidas y más tristes es la de Diarmuid y Grain. Grain era la hija del gran rey, estaba prometida al viejo Fionn, el líder de los Finna. Pero el corazón hace lo que quiere, y ella se enamoró de Diarmuid, uno de los jóvenes más valientes y leales del grupo. Así que huyeron juntos, recorrieron Irlanda escondiéndose, amándose, escapando de un Fionn cada vez más herido y más enojado. Pasaron años, hasta que un día Diarmuid resulta herido por una bestia salvaje. Y Fionn llega. Tiene el poder para salvarlo. Solo necesita darle agua con sus manos. Pero no lo hace. Deja que muera. Y ahí se rompe algo. Porque eso también es la mitología celta. No hay héroes intocables. Todos tienen sombras, incluso los que una vez inspiraron canciones. Con el tiempo el mundo cambió. Los reyes ya no vieron a los Finna como protectores, sino como una amenaza. Y los persiguieron y los borraron. Los guerreros que un día cuidaron los caminos, cantaron junto al fuego y pelearon con honor, fueron expulsados del reino de la leyenda. Hoy, los Finna solo viven en las historias, en la niebla y en las canciones que aún se susurran entre los árboles. El ciclo feniano no es un canto de guerra, es un poema al alma salvaje de Irlanda. No es gloria, es intemperie, es sabiduría nacida del bosque, es el eco de pasos en la madrugada. Si Ulster era tragedia brutal, los Finna son aventura y nostalgia. Fionn no buscaba ser rey, solo quería entender el mundo y proteger lo que merece ser contado. Y eso para mí es de los legados más bonitos de la mitología. Cuando yo empecé a leer mitología celta, lo hice buscando batallas épicas, dioses poderosos y héroes imparables. Y encontré todo eso. Pero lo que más me impactó no fue nada de eso. Fue una voz solitaria contándome una historia desde el silencio del tiempo. Esa voz es la de Tuan Macairi. Y honestamente es el personaje que más me gustó de la mitología celta. No por sus hazañas, sino por lo que representa. El acto de resistir, de recordar, de transformarse. Este ciclo es el más distinto de los otros tres. No tiene dioses en guerra, no hay héroes enloquecidos. Es el momento en el que el mito y la historia empiezan a confundirse. La llegada del cristianismo ya se siente y muchos de los relatos se pierden o se transforman. Algunos pocos sobreviven y entre ellos está esta historia que quiero contarte. Tuan fue parte de uno de los primeros pueblos que habitaron Irlanda, los Partholón. Cuando su gente muere por una plaga, él es el único que sobrevive. Se esconde, se queda dormido
y empieza a cambiar. Primero se transforma en un ciervo, salvaje, ágil, un observador. Después es un jabalí, fuerte, conectado con la tierra, resistente. Después pasa a ser un águila, solitaria, sabia, con la mirada siempre desde lo alto. Por último es un salmón, el animal del conocimiento absoluto en la tradición celta. En cada forma, Tuan ve pasar los siglos, ve llegar y desaparecer a todos los pueblos que intentaron conquistar Irlanda. Y él sobrevive una y otra vez. Cientos de años después, cuando los monjes cristianos llegan, Tuan ya es un viejo sabio. Ellos le preguntan por el pasado de Irlanda, y él les cuenta todo. Desde el primer pueblo hasta los Tuatha de Danann, desde los Firbolg hasta los miles de años que vivió en silencio. Y al final, Tuan se convierte, se bautiza. Pero no como una traición, ¿sabes? Sino como una transformación más, una nueva aventura. Porque si algo entendí de él es que cambiar no es olvidar, es seguir existiendo aunque el mundo que conocías ya no esté. Para mí esto fue brutal, no solo por lo mágico de la historia, sino por lo que representa. Yo conocí la historia de Irlanda a través de los ojos de Tuan, lo cual fue fantástico. Y es una historia sobre la memoria. Tuan no tiene un ejército, no salva a nadie, no vence a nadie. Su lucha es otra, es la de recordar lo que fue. Y lo que hace me parece fantástico. Tuan McEril es mi personaje favorito de toda la mitología celta. Porque su historia es pequeña, sí, pero muy profunda. Y porque me recordó que a veces en medio del ruido lo más poderoso que puedes hacer es guardar una historia y contarla otra vez. Tuan no pelea con espadas, pero resiste con memoria. Es la figura que más me conmueve. Porque en un mundo que olvida rápido, ser quien recuerda es también ser quien protege. Y quizá, sin quererlo, todos los que amamos la fantasía, los mitos, las historias, somos un poco como Tuan. Reinos de Viento y Fuego existe por eso. Para no olvidar, para compartir. Cuando hablamos de la mitología, a veces nos quedamos con las historias. Con el héroe que lucha, el dios que cae, el monstruo que ruge. Pero detrás de cada historia hay una forma de ver el mundo. Si algo me fascinó de los celtas, fue cómo habitan la realidad. Para ellos, la tierra no era solo un fondo, era un personaje. Los ríos tenían espíritu, las montañas respiraban, los árboles escuchaban. La naturaleza no era algo que se conquistaba, era algo que se respetaba, algo que podía castigarte o protegerte. En los mitos celtas hay bosques que te pierden, aguas que te curan, animales que te guían. Lo invisible es parte de lo cotidiano. Y eso me voló la cabeza porque uno empieza a pensar, ¿y si no estamos tan separados del mundo como creemos? Uno de los conceptos más bonitos y más profundos es el del otro mundo. Un plano que no está ni arriba ni abajo, está aquí, pero al otro lado. Solo se accede cuando el velo es muy delgado. No es ni el cielo ni el infierno. Es un lugar paralelo donde viven los dioses, los ancestros, los espíritus. Y a veces, muy a veces, se cruza con el nuestro. En un bosque, en un sueño, en una noche especial. Eso nos dice algo clave. Para los celtas el mundo no era solo uno, eran muchos. Y todo dependía de cómo lo miraras. Para este pueblo la muerte no era el fin, no significaba desaparecer. Era un tránsito, un cambio de estado. La reencarnación, por ejemplo, era algo natural. El alma pasaba de cuerpo en cuerpo, de forma en forma, como Tuan McEril. Y eso me hizo ver que tal vez en vez de temer la muerte, ellos la vivían como parte de un ciclo, uno donde la memoria importaba tanto como la vida. Otro punto brutal es que para nosotros el tiempo es una línea, pasado, presente, futuro. Para los celtas es más bien un círculo, todo vuelve, todo se transforma. El año tenía sus momentos sagrados, como el Samhain, que hoy conocemos como Halloween, cuando el velo entre mundos se volvía muy delgado.
El tiempo se medía con la luna, con las estaciones, con los ritmos de la tierra, no con relojes. Y eso se siente bastante mágico y a la vez bastante humano. La magia no era un truco, era una fuerza real. Era algo que podía tejerse con palabras, con gestos, incluso con música. Y los símbolos lo eran todo. El triskel, por ejemplo, esas 3 espirales entrelazadas representaban la vida, la muerte y el renacimiento. 3 estados de un mismo ser, todo conectado. Una de las cosas más poderosas y muchas veces menos discutidas de lo que la mitología celta le heredó a la fantasía moderna no fue solo su magia o su estética o sus criaturas, que si bien hay mucho de eso, una cosa que me gustaría destacar es su forma de narrar. Y es que en el corazón del mundo celta, los bardos no eran simples contadores de cuentos, eran guardianes de la memoria del pueblo. Eran depositarios de historias, de poesía, de ley, de canciones, y durante siglos fueron la columna vertebral de una tradición que no solo transmitía hechos, sino que literalmente moldeaba el alma colectiva. Y lo hacían con una estructura fascinante. Sus historias no eran lineales ni cerradas, estaban vivas, eran maleables. Y un relato contenía otro, y ese otro contenía otro más antiguo, y ese más antiguo contenía otro que no se había terminado de contar. Las historias iban evolucionando y se transformaban de boca en boca, como si una historia estuviera dentro de otra, como un susurro de algo más grande. Y eso no solo es hermoso, sino que es radicalmente diferente. Diferente a cómo se narraban las historias, a cómo lo hacían los griegos o los romanos o incluso los cristianos. Para los celtas, una historia no terminaba cuando acababa, terminaba cuando su eco encontraba una nueva forma de vivir. Y es ahí donde encontramos la conexión profunda con la fantasía moderna. Autores como Tolkien, Le Guin, Martin, Sanderson, Rothfuss no solo heredan símbolos o criaturas, sino que heredan esta lógica de lo entrelazado, esta idea de que las canciones llevan verdades, que los nombres tienen peso, que los héroes cargan con ecos de otros héroes aunque no lo sepan, y que el tiempo en las historias no siempre es lineal. La historia dentro de la historia, la leyenda que explica un símbolo, el personaje secundario que resulta ser parte de un mito antiguo, todo eso tiene raíz en la forma celta de contar el mundo. En lo personal eso a mí me parece fascinante porque no solo te habla de una técnica narrativa, te habla de una cosmovisión, una forma de entender que el pasado y el presente no están separados, que contar bien una historia puede ser también una forma de magia. Los bardos creían que la palabra tenía poder, que la memoria era un puente entre lo divino y lo terrenal, y que mientras una historia fuera contada, algo del alma del mundo seguía vivo. Y hoy cada vez que leemos una fantasía con múltiples capas, con canciones que revelan secretos, con leyendas dentro de leyendas, tal vez estamos escuchando, sin saberlo, un eco de un bardo que se negó a dejar que el mundo lo olvidara. Cuando leí todo esto, no sentí que estaba estudiando algo lejano. Sentí más bien que estaba volviendo a mirar el mundo desde otros ojos. Como si las historias que me contaran de niño sobre árboles que hablaban o estrellas que nos guiaban no fueran simples fantasías, sino ecos de una visión más antigua, más intuitiva, más cercana a la tierra. Y hace que me pregunte, ¿cuándo fue que dejamos de escuchar? Quizá por eso los mitos siguen importando, porque no solo hablan del pasado, sino que nos ayudan a reencontrarnos con lo que todavía está vivo, con eso que hemos dejado de oír. Hay historias que se te quedan clavadas en el alma, historias que no solo entretienen, sino que te forman. Para mí una de esas fue El Rey Arturo. Desde niño los caballeros de la mesa redonda me volaron la cabeza. Era como si alguien hubiera tomado todo lo que me gustaba, todo lo que yo amaba, espadas, magia, caballos, misiones, y los hubiera convertido en algo sagrado. Recuerdo con nitidez esa sensación de querer ser parte de ese mundo. Yo nunca quise ser rey, más bien quería ser uno de los de la mesa, tener una causa y unas aventuras, algo que valiera la pena. Y con los años entendí que esa historia no salió de la nada, que Camelot tiene sus raíces mucho más antiguas y que su sangre es de hecho celta.
Antes de que la leyenda se llenara de cruzadas y castillos, el nombre de Arturo ya resonaba en la tradición británica celta. Textos galeses tempranos como el Mabinogion o Historia de Britonum ya hablaban de un guerrero semimítico que defendía a su gente contra lo imposible. Era más un protector tribal que un rey coronado. Y lo más interesante es que todo lo que hoy reconocemos como artúrico tiene una raíz celta. Desde Merlín, por ejemplo, que no era solo un mago de túnica larga, sino que viene la figura del Madman, el loco sagrado, que era una especie de druida salvaje que vivía en el bosque en contacto con lo invisible. La Dama del Lago, que entrega Excalibur, es una versión refinada de las Banshee, que eran las mujeres del otro mundo, las hadas ligadas a los lagos, las colinas, la muerte, el destino. Avalon, por ejemplo, lugar ese donde Arturo duerme, es ni más ni menos que una isla de Aun, el otro mundo celta. Ese plano paralelo donde no se envejece, no se sufre y donde a veces los héroes se van y no siempre regresan. La historia de Arturo fue absorbida por los monjes, adornada con valores cristianos, con códigos caballerescos, el Santo Grial. Pero debajo de todo eso sigue latiendo una visión celta del mundo. Esa que no teme lo ambiguo, donde los héroes fallan, donde el destino se siente como una fuerza inevitable, más allá del bien y del mal. Por ejemplo, Arturo no muere, se va a Avalon a esperar y eso no es un final, es un ciclo. Como los ciclos de la naturaleza, como las estaciones, como la rueda del año celta. Otra de las ideas poderosas que hereda del pensamiento celta es que el rey está unido a la tierra y que si el rey se corrompe, la tierra se marchita. Si el rey es sabio y justo, el mundo florece. Por eso Merlín no es solo un mago, sino un guardián del equilibrio. Y por eso los enemigos de Arturo no son solo traidores, sino símbolos del desorden que amenaza el tejido del mundo. En la visión celta no se busca el poder, se busca el alma del mundo. Eso es el Grial, no una copa mágica, sino una verdad interior. Los caballeros en el fondo hacen lo que hacían los antiguos héroes de los ciclos celtas. Cruzan otros mundos, se enfrentan a lo desconocido y regresan, si lo hacen, transformados. Tal vez por eso Arturo marcó tanto, porque más allá de la armadura y los castillos, hay una historia más antigua y más profunda. Una historia que habla de reinos interiores, de bosques que no terminan, de conexiones entre lo humano y lo sagrado. Y eso es puro pensamiento celta. Por eso Arturo sigue vivo, porque nos recuerda que el héroe no es el invencible, sino el que sigue adelante, incluso con el corazón roto. Y si bien crecí con el rey Arturo, hay historias que te llegan tarde, pero que cuando lo hacen se te clavan para siempre. Yo no crecí con Tolkien, no fue parte de mi infancia como otras leyendas, pero cuando leí El Hobbit, que fue lo primero que leí, gracias Eric por prestármelo, fue como que algo en mí se despertó, ¿sabes? Después del Señor de los Anillos fue otra cosa, ¿no? Fue abrir una puerta secreta y el mundo nunca volvió a ser igual. Desde entonces Tierra Media se volvió en un refugio, un lugar al que vuelvo cuando necesito creer, cuando quiero soñar, cuando simplemente necesito recordar que el mundo puede tener alma. Porque lo que más me impactó no fueron los personajes o la aventura, que son fantásticos, pero la profundidad del mundo, la sensación de que todo lo que estás leyendo tiene un porqué, que la historia no se siente como que alguien la inventó, sino como que más bien la descubrió, como que la desenterró de algún lado, como quien encuentra un manuscrito antiguo o un fragmento de otro tiempo. Tengo entendido que Tolkien dijo que él nos inspiró en la mitología celta. Sin embargo, mientras más leía, más paralelismos y similitudes encontraba, desde lugares, personajes, hasta incluso mitos. Yo siento que Tolkien es un bardo moderno, ¿no? Al menos bebe de la misma fuente que los bardos.
La mitología celta, por ejemplo, está atravesada por la idea del otro mundo, ¿no? El plano paralelo al nuestro, donde los seres son inmortales, están llenos de sabiduría y de belleza, donde no se llega por caminos normales. En la Tierra Media, el otro mundo está en todas partes, ¿no? Lo encontramos en los Lorien, donde el tiempo se detiene, en Valinor, las tierras imperecederas, en Rivendell, donde uno está fuera del tiempo, en los bosques, donde los elfos parecen más reales que los hombres. Esa sensación de estar en un mundo encantado, pero no fantástico, sino distinto, sagrado, viene directamente del pensamiento celta. Tolkien no escribe como un autor moderno. Su narrativa se siente como si perteneciera a la memoria colectiva, como si estuviera transmitiendo historias que alguien más ya contó. Eso también es muy celta. Y para los antiguos celtas el tiempo no era lineal, sino circular. No había principio ni fin, sino ciclos que volvían, historias que mutaban, memorias que se actualizaban con cada narrador. El Silmarillion, por ejemplo, no se siente como una novela. Se siente como mitología oral, como repeticiones, analogías y cantos, advertencias. Como si estuviéramos escuchando a un druida junto al fuego. Tolkien decía que los elfos eran los primeros, ¿no? Los hijos de Ilúvatar. Pero hay algo más ahí. La idea de un pueblo hermoso, inmortal, poderoso y melancólico, que habitaba bosques, que se resiste a morir y que lentamente abandona el mundo humano. Es casi idéntica a los Tuatha de Danann, el pueblo mágico que, según los mitos irlandeses, habitaba Irlanda antes de la llegada de los humanos, cuando fueron vencidos, pero no murieron, sino que se retiraron a un mundo invisible, y desde entonces viven en las colinas, en los lagos, en la niebla. Los elfos de Tolkien son eso, guardianes de un mundo que se desvanece, representan la belleza que se va. Y podemos encontrar paralelismos en personajes como Galadriel, ¿no? Que no solo tiene el nombre bastante celta, sino que también en esencia se parece mucho a otras figuras como Fand o Ain, que reinaban sobre los reinos del otro mundo, ¿no? Eran estas hadas bellas y sabias, casi inalcanzables. Galadriel es mucho de eso. También tenemos a Aragorn y su paralelismo con el rey Arturo. Y si hay algo que atraviesa toda la obra de Tolkien es la melancolía. Esa sensación de que algo bello se está yendo y de que lo más puro ya pasó y que lo único que nos queda es resistir con dignidad. Esta tristeza no es pesimista, es sagrada. Es la tristeza del héroe que sabe que no ganará pero pelea igual. Es la del druida que canta el fin de una era para que no se olvide. Eso también es profundamente celta. Las leyendas de Cuchulainn o de Finn McCool tienen esa mezcla entre belleza y tragedia, y Tolkien la captó perfectamente. Tolkien no solo creó mundos fantásticos, sino que supo captar la esencia profunda de aquellas culturas antiguas que todavía resuenan entre nosotros hoy. Al explorar su legado, nos invita a recordar la magia de lo invisible, el poder de las raíces y la importancia de escuchar. No solo viajamos a un mundo de fantasía, sino que también nos acercamos un poco más a la esencia de lo que somos y de dónde venimos. La mitología celta no es solo un conjunto de cuentos antiguos, es una manera de ver el mundo, una forma de imaginar lo invisible, de relacionarse con lo sagrado, con lo salvaje. Y esa visión ha dejado raíces muy profundas en la fantasía que hoy consumimos y amamos. En sus relatos, la magia no está contenida en varitas ni conjuros, sino en la naturaleza viva, en los nombres verdaderos, en los ciclos eternos que rigen todo, el tiempo, la muerte, el renacer. Es la magia de lo sutil, lo que se revela solo a quienes aprenden a mirar. Y eso ha influido a autores como Patrick Rothfuss, que nos da a Quoth, un bardo errante, alguien que vive entre el arte, la tragedia, entre la música y la muerte, un personaje que encarna el ideal celta del sabio guerrero, pero también el misterio del que sabe nombrar el mundo, porque para los celtas, como para Rothfuss, nombrar es conocer, y conocer es poder. En Brandon Sanderson, esa cosmovisión aparece de forma más sutil, pero poderosa. Los ciclos naturales como estructuras narrativas, la niebla como velo entre mundos, o personajes como Kelsier o Saced.
que viven en el borde de lo divino y lo humano, como esos druidas y héroes liminales de antaño. O en Juego de Tronos, donde George R.R. Martin recupera elementos aún más evidentes. Los hijos del bosque y los dioses antiguos son ecos directos de los antiguos cultos celtas. El invierno eterno, la guerra cíclica, el norte como espacio salvaje donde aún vive la magia. Todo eso bebe de la misma fuente. Pero fuera de los libros, los ecos siguen. En Zelda, por ejemplo, hay raíces profundamente celtas. La Trifuerza como símbolo espiritual, los druidas escondidos en los bosques, el héroe silencioso que viaja entre mundos para restaurar el equilibrio natural. También en el cine podemos encontrar esta misma sensibilidad. En The Green Knight, el viaje del protagonista es una prueba espiritual en un mundo gobernado por lo salvaje. El Caballero Verde no es un enemigo, sino una fuerza natural que observa y juzga. El bosque se convierte en templo y en oráculo, y el héroe, como en los mitos celtas, debe atravesarlo para encontrarse a sí mismo. Y en Wolfwalkers, esa visión se transforma en una fábula animada donde el bosque es refugio, hogar y santuario. Las Wolfwalkers, seres que viven entre dos mundos, encarnan la figura del druida moderno, libres, sabios, conectados con los ciclos de la Tierra. Ambas películas, tan distintas en forma pero tan cercanas en espíritu, son perfectas para quien quiera acercarse a ese mundo celta desde una mirada más visual y contemporánea. Así que, si les interesa explorar estas ideas en otros lenguajes, se los recomiendo muchísimo. The Green Knight y Wolfwalkers no solo cuentan buenas historias, también nos invitan a recordar una forma distinta de estar en el mundo. En todos estos ejemplos, la mitología celta no aparece como simple inspiración visual. No es solo un decorado de hadas o piedras con espirales. Es una forma de pensar las historias. Y es que la fantasía moderna, sin la mirada celta, sería mucho más pobre, mucho más superficial. Porque fueron esos bardos, esos druidas, quienes imaginaron mundos donde lo salvaje y lo espiritual eran uno solo. Y en lo personal siempre me atrajo ese mundo. Hasta hoy me sigue encantando. La forma de explicarse la vida, la manera de ver el alma de las cosas, la creencia de que todo, absolutamente todo puede contener magia. Pero sobre todo, lo mucho que estas ideas viven en las historias que más amo. Y todo eso se lo debemos a quienes creían que el mundo estaba lleno de magia, que solo hacía falta guardar silencio, escuchar y creer. Si llegas hasta acá, mis respetos. Gracias por quedarte hasta el final. Este video es muy especial porque es el primero en el que me animo a aparecer y hablarte de frente. Y qué mejor tema que este que disfruto tanto. Ojalá que tú hayas disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté armando. Si te gustó, si conectaste, te invito a seguir por acá. Hay muchas historias por venir. Gracias por estar aquí. Esto es Reinos de Tinta y Fuego. Nos vemos en la próxima.